El jueves 14 de septiembre de 2023, a las 6:42 de la mañana, el agente, Miguel Ángel Reséndiz Fuentes, llegó a su casa en la calle Ermita número 47 de la Colonia Agrícola Oriental en Iztapalapa, después de un turno nocturno de 12 horas patrullando las calles de la alcaldía más poblada, de Ciudad de México. Traía el uniforme con el olor específico de los turnos largos: asfalto, café de termo, el frío de las 4 de la mañana que se queda impregnado en la tela, aunque el sol ya haya salido. Traía también el peso que tienen los policías cuando llegan a casa después de una noche en que nada grave ocurrió, pero en que la posibilidad de que ocurriera estuvo siempre ahí, como un ruido de fondo que uno aprende a ignorar sin llegar nunca a no escucharlo. Lo que no traía era la certeza de lo que iba a encontrar al abrir la puerta de su propia casa, porque había algo que Miguel Ángel Reséndiz no sabía esa mañana. Algo que en las 21 noches de matrimonio que llevaba con Carla había estado presente sin que él pudiera verlo. Algo que estaba tan cerca de él, tan dentro de su propia vida diaria, que la distancia necesaria para verlo no existía. Lo vio cuando abrió la puerta, y lo que vio estaba usando la misma chamarra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que colgaba en el respaldo de su propia silla del comedor. Quédate hasta el final, porque hay una conversación que ocurrió 3 días antes de esa mañana del jueves. Una conversación entre Miguel Ángel y su compañero de patrulla en el interior de la unidad estacionada sobre el Eje 8 Sur a las 2 de la madrugada, que los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México describirían como el momento en que todo ya estaba decidido, aunque nadie lo supiera todavía. Una conversación que Miguel Ángel repetiría palabra por palabra en el interrogatorio sin entender todavía lo que esa conversación había significado desde el otro lado. Hazte una bebida, lo que tengas a la mano. Siéntate bien, porque esta historia se merece tu atención completa. Y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahorita antes de que arranquemos, porque lo que viene no te lo puedes perder. Dale, yo espero. Listo. Arrancamos. Ciudad de México, la más grande, la que tiene 20 millones de personas y 20 millones de historias que ocurren simultáneamente en el mismo espacio sin que casi ninguna sepa de las otras. La ciudad que no duerme completa nunca, que siempre tiene algún cuadrante despierto, alguna colonia encendida, alguna calle con movimiento a cualquier hora de la noche que uno elija asomarse. Iztapalapa está al oriente de la ciudad, la alcaldía más poblada del país, con casi 2 millones de habitantes en un territorio que mezcla lo urbano y lo popular con una intensidad que no tiene equivalente en ninguna otra parte de México. Es la alcaldía de los mercados que no cierran, de las procesiones de Semana Santa que detienen el tráfico durante días, de las calles que se llaman Ermita Iztapalapa y que son arterias de vida comercial desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Es también la alcaldía que durante décadas cargó la fama de peligrosa con la injusticia específica de los estigmas que se quedan, aunque la realidad cambie, y que tiene en su gente esa resistencia práctica de quienes saben que nadie va a resolver sus problemas si no los resuelven ellos mismos. La colonia agrícola oriental está en la parte norte de Iztapalapa, colindando con Iztacalco, en una zona donde las colonias se mezclan sin que las fronteras entre una y otra sean siempre visibles desde la calle. Calles de asfalto con baches que el gobierno tapa y que el tiempo vuelve a abrir, vecindades con macetas de geranios en las ventanas, puestos de tacos de canasta en las esquinas desde las 6 de la mañana. La vecindad del señor Abundio, que tiene 40 años en el mismo lugar y que conoce el nombre de todos los que han vivido en esa cuadra desde que tiene memoria. En la calle Ermita número 47 desde hacía 2 años vivía Miguel Ángel Reséndiz Fuentes, en la casa que había rentado con la idea de que era el lugar donde empezaría la vida que quería. Una casa pequeña de 2 cuartos, sala, cocina y un patio trasero, que en mayo se llenaba de bugambilias moradas sin que nadie las plantara, que simplemente volvían solas año con año, como vuelven las cosas que ya echaron raíz. 21 días antes de esa mañana de septiembre, el 24 de agosto de 2023, Miguel Ángel Reséndiz había llevado a esa casa a Carla Venegas Domínguez como su esposa. La habían casado en el juzgado de Iztapalapa un martes a las 12 del mediodía, con doña Socorro, la madre de Carla,
y el hermano de Miguel Ángel de testigos. Y después habían comido en el restaurante El Rincón Guerrerense de la Calzada Ermita, porque Miguel Ángel había dicho que quería que el primer día de casados fuera en un lugar que a los dos les gustara y que no costara lo que no tenían. 21 días. Lo que se puede construir en 21 días de matrimonio es poco. Lo que se puede destruir en 21 días de matrimonio, si las condiciones ya estaban dadas desde antes, es todo. Miguel Ángel Reséndiz Fuentes nació el 9 de noviembre de 1991 en Iztapalapa, el menor de 3 hermanos de don Filemón Reséndiz, albañil, y de doña Consuelo Fuentes, que durante 20 años vendió tamales en la puerta de la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia Santa Cruz Mellehualco, con la puntualidad de quien sabe que los clientes llegan cuando saben que uno va a estar. Creció en Iztapalapa con la identidad específica de los que crecen en Iztapalapa, sabiendo que el mundo de afuera tiene una idea formada de su colonia que no siempre coincide con lo que la colonia es desde adentro, y desarrollando por eso una lealtad al territorio que en los hombres de la alcaldía se expresa como orgullo y en los momentos difíciles como terquedad. A los 22 años, entró a la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No porque fuera su sueño de infancia, sino porque en su familia el trabajo estable era el sueño real. Y en la policía había trabajo estable, prestaciones y la posibilidad de una pensión que don Filemón, con su trabajo de albañil, nunca había tenido. Egresó al año siguiente con el uniforme nuevo y la placa que guardó la primera semana en el cajón de la mesita de noche, porque le daba cosa tenerla a la vista, como si exhibirla antes de tiempo pudiera atraer algo malo. Era la clase de superstición práctica de los hombres del oriente de la ciudad, que creen que uno no presume lo que no ha ganado todavía. Lo asignaron a la unidad de patrullaje de Iztapalapa, zona oriente. Patrullaba las mismas calles donde había crecido, lo que sus superiores consideraban una ventaja operativa, y que él vivía como algo más complejo. La incomodidad específica de conocer cada esquina de tu zona de trabajo porque la conoces de antes, de cuando eras el que estaba en la esquina y no el que patrullaba. Medía 1,78 m, complexión atlética que el trabajo y el gimnasio 3 veces por semana habían construido, con la practicidad de quien entrena para rendir en el trabajo, no para verse. Piel morena, cara cuadrada con la mandíbula marcada, el bigote delgado que se había dejado crecer a los 27, porque le daba lo que él llamaba más cara de policía, y que sus compañeros le decían que era el bigote de su padre. Manos grandes con los nudillos duros de quien en el trabajo a veces tiene que usarlas para más que sostener una radio. Era callado con los que no conocía y directo con los que sí. El tipo de hombre que en la corporación se gana el respeto no con discursos, sino con la consistencia de aparecer donde tiene que aparecer y hacer lo que tiene que hacer sin que nadie tenga que pedírselo 2 veces. Sus superiores lo calificaban en los reportes de evaluación, con adjetivos que siempre incluían la palabra confiable, que en el cuerpo policial vale más que muchas otras. Confiable, esa palabra que había acompañado a Miguel Ángel Reséndiz en 6 años de carrera, adquiriría en el contexto de lo que ocurrió en septiembre de 2023 una resonancia que ningún evaluador había calculado cuando la escribió. Carla Venegas Domínguez tenía 28 años, originaria de la colonia Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza. Pelo negro lacio hasta la mitad de la espalda que en las fotos de su boda llevaba suelto con una flor de tela blanca en el lado derecho. Ojos cafés con una mirada directa que la gente describía como de carácter, y que ella prefería describir como de alguien que no se anda con rodeos. Trabajaba en la caja de un bodega ahorrera de la calzada Ermita Iztapalapa desde hacía 4 años, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Era puntual, eficiente, conocida entre sus compañeras, como la que no falta y la que cuando falta es porque tiene razón de peso. Tenía una hija de una relación anterior, Camila Sánchez Venegas, 5 años, que vivía con doña Socorro, la abuela materna, en Balbuena entre semana, y que los fines de semana venía a Iztapalapa. Había conocido a Miguel Ángel en agosto del año anterior, en una reunión de vecinos de la colonia donde una amiga de Carla vivía. Miguel Ángel había llegado a la reunión de uniforme porque venía directo del turno y no había tenido tiempo de cambiarse. Carla le había dicho esa misma noche, con la directness que la caracterizaba,
que el uniforme no la impresionaba, pero que la puntualidad sí. Miguel Ángel le había dicho que era puntual en todo. Se habían casado 1 año y 2 semanas después. El noviazgo había sido rápido, con la velocidad específica de las relaciones que empiezan cuando los dos ya tienen suficiente vida. Vivida para saber lo que quieren y para no querer perder tiempo en lo que no lo es. Miguel Ángel tenía 31, Carla tenía 28 y una hija de 5. Los dos sabían que lo que construyeran iba a ser sobre cimientos reales, o no iba a durar. O eso habían decidido. Lo que ninguno de los dos había calculado, lo que en el noviazgo de 1 año no había tenido espacio o momento para volverse visible, era algo que existía desde antes de que ellos se conocieran. Algo que tenía historia propia, que tenía geografía propia, que tenía sus propios horarios y sus propias decisiones, acumuladas durante meses. Algo que llevaba el nombre y la placa y la chamarra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El agente Darío Castellanos Mejía tenía 33 años, originario de Iztapalapa, Colonia El Manto, hijo de don Rodrigo Castellanos, mecánico, y de doña Amparo Mejía, ama de casa. 6 años en la corporación, 3 de ellos como compañero de patrulla de Miguel Ángel Reséndiz, en la unidad de patrullaje Zona Oriente de Iztapalapa. Moreno oscuro, complexión media que en los últimos años había ganado unos kilos que el uniforme disimulaba, pelo rizado cortado muy corto, una sonrisa que llegaba fácil y que la gente recordaba como de alguien que siempre tiene algo gracioso que decir, aunque la situación no lo pida. Soltero, sin hijos declarados, dueño de un departamento en la Colonia Agrícola Oriental que había comprado con un crédito del Fobiste y que pagaba puntualmente desde hacía 4 años. En la corporación lo conocían como el Güero Castellanos, con la ironía específica con que en México se apodan las cosas opuestas a lo que son, porque Darío Castellanos era todo menos güero. Era también conocido como el compañero que uno quiere tener en la patrulla en los turnos difíciles, el que mantiene la calma cuando las cosas se complican, el que sabe alivianar la tensión de 12 horas de turno nocturno con el chiste exacto, en el momento exacto, el que al terminar el turno dice «Nos vemos mañana, compa», con la naturalidad de quien no carga el trabajo cuando se va a casa. Miguel Ángel y Darío llevaban 3 años juntos en la misma unidad. 3 años de turnos compartidos, de cafés de termo en la madrugada, de conversaciones en el interior de la patrulla estacionada sobre el eje 8 Sur, esperando que algo ocurriera o que no ocurriera. 3 años que en el trabajo policial equivalen a lo que en la vida civil serían 10. Porque la intensidad del contexto comprime el tiempo, y porque lo que la gente se dice en una patrulla a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie que escuche, tiene un nivel de honestidad que pocas situaciones permiten. Miguel Ángel le había contado a Darío del noviazgo con Carla, le había mostrado las fotos, le había pedido consejo sobre si era momento de casarse o esperarse más. Darío había dicho que si uno espera el momento perfecto, no se casa nunca, que cuando uno sabe, sabe. Miguel Ángel le había creído. Darío Castellanos Mejía había conocido a Carla Venegas Domínguez 7 meses antes de que Miguel Ángel la conociera, en la misma reunión de vecinos de agosto del año anterior. Y lo que había ocurrido entre los dos en esos 7 meses, antes de que Miguel Ángel apareciera en esa reunión con el uniforme puesto viniendo directo del turno, era algo que Darío había decidido guardar con el mismo silencio con que guarda las cosas la gente que sabe que hay información que cambia todo, y que mientras no se diga no existe del todo. Mientras no se diga, la reconstrucción de la relación entre Darío y Carla, que hicieron los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de los registros de mensajes de ambos teléfonos, de los movimientos documentados por las cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios de personas cercanas, arrojó una cronología que tenía varias capas, y que ninguna de esas capas era sencilla. Darío y Carla se habían conocido en agosto del año anterior, un martes en la reunión de vecinos de la Colonia Agrícola Oriental, donde una amiga de Carla, Rebeca Torres Montes, 29 años, trabajadora de mostrador en una óptica de la calzada Ermita, vivía en una vecindad de la calle Tierra Mojada. Carla había ido a acompañar a Rebeca. Darío había ido porque la reunión era sobre un asunto de seguridad de la colonia y como agente de la zona su presencia era parte del trabajo, aunque no fuera horario de turno. Hablaron esa noche,
Intercambiaron número. Volvieron a hablar esa semana. Lo que siguió durante los siguientes 3 meses fue, según los registros de mensajes que los peritos digitales recuperarían meses después, una relación que había tenido la intensidad de algo que importa, pero que nunca llegó a tener nombre formal porque Carla había puesto el freno en noviembre con una explicación que los peritos encontraron en un mensaje de WhatsApp del 14 de noviembre y que decía, con la directness que la caracterizaba: Darío, tú me gustas, pero esto no tiene a dónde ir. Tú no quieres lo que yo necesito y yo no tengo tiempo para lo que tú ofreces. ¿Quedamos como amigos o no quedamos? Darío había respondido, como tú digas. Y en diciembre, en esa misma reunión de vecinos donde Rebeca vivía, pero a la que ese mes fue más gente porque era la posada de la colonia, apareció Miguel Ángel Reséndiz con el uniforme puesto viniendo del turno. Carla lo vio, Miguel Ángel la vio, y Darío Castellanos, que también estaba en esa posada porque la reunión de seguridad de la colonia incluía la posada, vio a los dos verse. No dijo nada. Esa noche, en el camino de vuelta a su departamento de la Colonia Agrícola Oriental, Darío Castellanos Mejía procesó esa información con el silencio de quien recibe algo que no esperaba y que no sabe todavía qué hacer con ello. Lo que decidió hacer, la decisión que tomó en algún momento de esas semanas, mientras Miguel Ángel y Carla empezaban su noviazgo y mientras él compartía turno con Miguel Ángel 3 noches a la semana, en la misma unidad, fue guardarlo todo, no decir nada, dejar que la vida siguiera su curso. Era una decisión que los psicólogos forenses del caso describirían meses después como la forma más dañina de la pasividad, no la ausencia de sentimientos, sino la presencia de sentimientos que se encapsulan y que siguen vivos debajo de la superficie, mientras encima todo parece normal. Debajo de la superficie, 3 años de compañerismo, 1 año de noviazgo ajeno, 21 días de matrimonio, y la superficie seguía pareciendo normal. Hasta que no. Los investigadores establecieron que el contacto entre Darío y Carla se había reanudado en mayo de 2023, 4 meses antes de la boda. No con la intensidad del año anterior, sino con la lentitud de 2 personas que saben que lo que hay entre ellos no desapareció con el mensaje de noviembre, y que el contexto ha cambiado pero los sentimientos no han cambiado a la misma velocidad que el contexto. El primer mensaje de ese reencuentro, según los registros recuperados por los peritos digitales, era de Carla. Un martes de mayo a las 10 de la mañana. Oye, sigues en el mismo número. 4 palabras. El tipo de mensaje que parece casual y que no lo es. Darío respondió en 3 minutos. Sí, ¿cómo estás? Lo que siguió en los 4 meses entre mayo y la boda de agosto es parte del expediente sellado del caso. Lo que puede decirse es que los peritos encontraron un patrón de comunicación que se espaciaba y se intensificaba, con la irregularidad de algo que ninguno de los dos había decidido del todo, pero que ninguno de los dos había decidido terminar del todo tampoco, y que en algún momento de agosto, días antes de la boda, hubo un mensaje de Carla que los investigadores marcarían con 2 líneas en el expediente, porque era el tipo de mensaje que cambia la lectura de todo lo anterior. Un mensaje que Carla envió un martes a las 11:42 de la noche, 4 horas después de que Miguel Ángel se fuera al turno nocturno. El mensaje decía: no sé si esto está bien, pero tampoco sé cómo parar. Darío tardó 16 minutos en responder. Su respuesta era una sola palabra: yo tampoco. La boda fue el 24 de agosto. Carla se casó con Miguel Ángel el 24 de agosto. Y el primer martes después de la boda, a los 7 días de casada, Carla mandó un mensaje a Darío. No para terminar. Para no terminar. El lunes 11 de septiembre de 2023, 18 días después de la boda, Miguel Ángel Reséndiz y Darío Castellanos tenían turno nocturno. Entraron a las 7 de la noche. Patrullaron la zona oriente de Iztapalapa con la rutina de los turnos largos, recorridos programados, respuesta a 2 llamadas de servicio que no implicaron nada mayor. El café de termo en el estacionamiento del Walmart de la calzada Ermita a la 1 de la madrugada. A las 2:40 de la mañana estacionaron la unidad sobre el eje 8 Sur para hacer el reporte de mitad de turno. Darío estaba callado desde hacía un rato.
No el silencio ordinario de los compañeros de turno que no siempre necesitan hablar. Un silencio diferente, con el peso específico de quien tiene algo que procesar y que lo está procesando ahí, en el interior de la patrulla, con la ciudad de noche afuera y el compañero a 30 centímetros. Miguel Ángel lo notó. ¿Qué tienes, güero? Darío tardó varios segundos. Nada. Cosas. Problemas. Darío miró por el parabrisas hacia el eje 8 sur vacío a esa hora. No exactamente problemas. Más bien una situación que no sé cómo manejar. Miguel Ángel esperó. En 3 años de turno compartido, había aprendido que Darío, cuando quería decir algo, lo decía sin que nadie tuviera que extraérselo, y que si no lo decía todavía era porque todavía estaba encontrando la forma. Hay una persona, dijo Darío finalmente. Una situación con una persona, que se complica. ¿Una mujer? Sí. ¿Casada? Darío tardó en responder. Algo así. Miguel Ángel asintió con la comprensión práctica de los hombres que no juzgan las situaciones complicadas ajenas, porque saben que las situaciones complicadas no se eligen siempre. ¿Y tú qué quieres hacer? Darío miró por el parabrisas un momento más. Eso es lo que no sé. Pues mientras no lo sepas, cuídate. Esas situaciones cuando se complican de verdad. Darío asintió. Ninguno de los dos dijo más sobre el tema esa noche. Miguel Ángel repetiría esa conversación palabra por palabra en el interrogatorio. Y cuando el agente ministerial a cargo del caso le preguntara qué había entendido en ese momento de lo que Darío le decía, Miguel Ángel respondería con una honestidad que el agente anotaría con 2 líneas debajo en su libreta. Entendí que tenía problemas con alguien. No entendí que el problema era yo. El jueves 14 de septiembre, 3 días después de esa conversación sobre el eje 8 sur, Miguel Ángel terminó su turno nocturno a las 6 de la mañana y llegó a la calle Ermita número 47 a las 6:42. La puerta estaba sin seguro desde adentro. Miguel Ángel la notó. Sacó la llave de todas formas. Abrió. En la sala estaban los zapatos de Carla junto a la puerta, lo que era normal. Y junto a los zapatos de Carla había un par de botas negras de trabajo, que Miguel Ángel reconoció antes de terminar de ver el resto de la sala, porque esas botas las había visto 3 veces por semana, durante 3 años. Las había visto subirse a la patrulla y bajarse de la patrulla y apoyarse en el piso del estacionamiento de la corporación mientras esperaban instrucciones. Las conocía con la familiaridad con que uno conoce los objetos que forman parte de su vida cotidiana, y que uno ya no necesita mirar para saber que están ahí. Eran las botas de Darío Castellanos. Miguel Ángel se quedó parado en el umbral de su propia sala con las llaves en la mano durante varios segundos. Luego caminó hacia la recámara. La puerta estaba entornada. Empujó. Darío Castellanos Mejía, 33 años, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compañero de patrulla de 6 años, estaba en la recámara del número 47 de la calle Ermita. Llevaba puesta la chamarra de la corporación. Carla estaba también en la recámara. Los dos miraron a Miguel Ángel cuando empujó la puerta. Nadie dijo nada durante varios segundos que los tres medirían de formas diferentes en sus memorias y en sus declaraciones posteriores. Fue Darío el que habló primero. Dijo el nombre de Miguel Ángel, solo eso. Y en el tono con que dijo ese nombre, en esa sola sílaba de su apellido, pronunciada por la voz de quien lleva 3 años siendo su compañero, Miguel Ángel Reséndiz Fuentes entendió que lo que estaba viendo no era una visita inesperada de madrugada. No era un malentendido. No era algo que tuviera una explicación diferente de la que sus ojos le estaban dando. Entendió también, en ese mismo instante, algo que ningún investigador podría después cuantificar con exactitud, pero que él mismo describiría en el interrogatorio como lo peor de lo peor, que esto no empezaba esa noche, que esto tenía historia, que los 3 días de turno compartido por semana durante 3 años habían sido también para Darío Castellanos otra cosa que él no había visto, que la conversación del eje 8 sur del lunes, la del hay una persona, una situación que se complica, algo así como casada, era sobre él. Llevaba 3 años al lado del hombre que lo había traicionado, y 21 días casado con la mujer que también. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Delegación Iztapalapa, paredes de bloc pintadas de gris claro,
Mesa de metal rectangular, 4 sillas de metal, cámara en la esquina superior izquierda, ventilación que producía ese ruido de fondo constante que en las grabaciones suena como estática. Temperatura de 18 grados que en un espacio sin ventanas se sentía como presión adicional en el pecho. El agente ministerial a cargo del caso era Ernesto Vega Palomino, 47 años, 15 de servicio en homicidios de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el perfil específico de quien ha profesado suficientes casos de este tipo para saber que las primeras 2 horas de interrogatorio son las que más importan, porque después el acusado ya ha construido una versión y lo que sigue es trabajar sobre esa versión en lugar de sobre los hechos. Llegó a la escena del número 47 de la calle Ermita, a las 7:54 de la mañana del jueves 14 de septiembre. Las primeras 2 patrullas de la Policía de la Ciudad de México ya habían acordonado el perímetro. La ambulancia había llegado y salido. Los peritos de criminalística estaban dentro. Lo primero que le llamó la atención al agente Vega cuando entró a la casa fue la chamarra de la corporación doblada sobre el respaldo de la silla del comedor. Lo segundo fue la placa que estaba sobre la mesa de la cocina, al lado de un vaso de agua a medias. Una placa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una placa que no era la de Miguel Ángel Reséndiz. Lo que ocurrió dentro del número 47 de la calle Ermita, entre las 6:42 y las 7:16 de la mañana del jueves 14 de septiembre de 2023, fue reconstruido por los peritos de criminalística a través de 3 fuentes: las evidencias físicas en la escena, la grabación de la cámara de seguridad que el vecino del número 51 tenía instalada en su cochera, con un ángulo que cubría parcialmente la fachada del 47, y las declaraciones de Miguel Ángel Reséndiz en los interrogatorios de las siguientes horas. Miguel Ángel Reséndiz Fuentes portaba el arma reglamentaria de cargo cuando entró a su casa a las 6:42. Carla Venegas Domínguez, 28 años, murió en la recámara de la calle Ermita número 47. Darío Castellanos Mejía, 33 años, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue trasladado al Hospital Balbuena con herida de bala en el hombro derecho. Sobrevivió. Fue dado de alta 48 horas después, bajo custodia policial. Miguel Ángel llamó al 911 a las 7:02 de la mañana. La operadora que tomó la llamada anotó en el reporte que el llamante identificó su número de placa antes de dar la dirección, con la voz de alguien que ha dado ese tipo de información antes y que en ese momento la da desde un lugar completamente diferente al que entrenó para hacerlo. Aquí agente Reséndiz, placa 7834, zona Oriente Iztapalapa. Necesito apoyo en Ermita 47, Agrícola Oriental. Hay una persona sin vida y un herido. Soy el autor. Estoy adentro con el arma en el suelo. El herido necesita ambulancia. La operadora le preguntó si él estaba herido. No, puede confirmar la placa. 7834. Reséndiz Fuentes, Miguel Ángel. Quédese en la línea. Ya van. Sí. Y esperó. Estaba sentado en el suelo de la cocina con la espalda contra el refrigerador y las manos sobre las rodillas cuando llegaron los primeros agentes. El arma estaba en el suelo a 1,5 metros de él. No intentó explicar nada cuando le ordenaron que se pusiera de pie. Obedeció, extendió las manos. Lo único que preguntó antes de que le pusieran las esposas fue si la ambulancia ya estaba en camino para el herido. Le dijeron que ya iba. Asintió y no dijo más hasta el interrogatorio. Miguel Ángel llegó a la sala de interrogatorios a las 9:17 de la mañana con el uniforme todavía puesto. Le ofrecieron agua. Aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. El agente Vega se sentó frente a él. Miguel Ángel, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, cuéntame qué pasó esta mañana. Miguel Ángel habló durante 47 minutos en su primera declaración, sin abogado, con la economía directa de los hombres del oriente de la ciudad, que cuando tienen algo que decir lo dicen sin rodeos, y que cuando lo dicen completo. Explicó el turno, la llegada, la puerta sin seguro, las botas, la recámara. Cuando llegó a la recámara, el agente Vega lo detuvo por primera vez. ¿Qué pasó cuando abriste la puerta?
Miguel Ángel tardó en responder. Los vi. Y entonces Darío dijo mi nombre. ¿Qué más dijo? Nada más. Solo mi nombre. ¿Y Carla? Carla no dijo nada. ¿Qué hiciste tú? Pausa de varios segundos. Fui al cajón de la cocina. El agente Vega esperó. ¿Para qué? Para nada. Para alejarme. Para tener un momento. ¿Y qué pasó en ese momento? Miguel Ángel miró la mesa. Darío salió de la recámara. Me siguió a la cocina. Me dijo que lo dejara explicar. ¿Y tú qué hiciste con eso? Miguel Ángel levantó la vista de la mesa. Lo que hice ya está en el reporte de los primeros agentes. El agente Vega asintió. ¿En algún momento de esta mañana tuviste la intención de matar a Carla? Silencio de 8 segundos. No planeé nada de lo que pasó esta mañana. ¿Y a Darío? A Darío tampoco. Entonces, Miguel Ángel miró sus manos sobre la mesa durante un momento largo antes de responder. 6 años, 6 años al lado de ese hombre, 3 turnos por semana. El año que me robaron la troca me prestó el carro para ir a trabajar. Cuando se murió mi padre me pidió el día libre para ir al velorio conmigo. 6 años de eso. Y el lunes me estuvo diciendo que tenía una situación con una mujer que estaba algo así como casada. Y yo le dije que se cuidara. Se quedó callado. Le dije que se cuidara, repitió. El agente Vega no interrumpió ese silencio, porque a veces el silencio es la parte más elocuente de un interrogatorio. Darío Castellanos Mejía fue interrogado en el Hospital Balbuena 48 horas después del crimen, una vez que los médicos autorizaron su traslado a sala de interrogatorio portátil. Con el brazo derecho vendado, la vía intravenosa todavía puesta, y el abogado que la corporación le asignó sentado a su derecha, confirmó la relación con Carla. Confirmó que había comenzado antes de que Carla conociera a Miguel Ángel. Confirmó que había continuado después de la boda. ¿Le dijiste alguna vez a Reséndiz lo que había entre tú y Carla? Preguntó el agente Vega. Darío tardó en responder. No, nunca. No con ese nombre, no con esas palabras. ¿Y el lunes en la patrulla la conversación sobre una mujer que estaba algo así como casada? Darío miró al techo del cuarto del hospital durante varios segundos. Le estaba diciendo sin decirle, «¿Esperabas que entendiera? No sé lo que esperaba. Esperabas que te detuviera». Silencio de varios segundos. Quizás. El agente Vega anotó eso. Esa respuesta, ese quizás que Darío Castellanos emitió en una habitación de hospital a 2 días del crimen, sería uno de los elementos más discutidos en el juicio, porque decía algo que ningún testimonio más claro podría haber dicho, que había habido una oportunidad de que todo terminara de otra forma, y que esa oportunidad había pasado en el interior de una patrulla sobre el eje 8 Sur a las 2 de la madrugada de un lunes, y que ninguno de los dos la había tomado. El juicio oral de Miguel Ángel Reséndiz se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal del Oriente de la Ciudad de México en enero de 2024, 4 meses después del crimen. Duró 9 días. La fiscal Aguado Briones presentó su caso en bloques. El primero, la reconstrucción de los hechos del 14 de septiembre, con las evidencias físicas, la grabación de la cámara del vecino, el testimonio de los primeros agentes y de los paramédicos, el informe forense. El segundo, el contexto de la relación entre Darío y Carla, reconstruido a través de los registros de mensajes recuperados por los peritos digitales. El tercero, el perfil operativo de Miguel Ángel como policía activo y la naturaleza del arma de cargo como elemento de la calificativa de ventaja. La abogada Soriano presentó su contraargumento con la construcción sistemática de quien sabe que tiene que ganar en el plano humano antes de poder ganar en el plano legal. Trajo al perito psicológico Marcos Fuentes Gómez, 52 años, con 20 años de experiencia en evaluación forense de acusados en delitos cometidos en contexto de traición conyugal. El perito describió el estado emocional de Miguel Ángel en el momento del descubrimiento como el colapso simultáneo de 2 vínculos de confianza primarios, el conyugal y el laboral, en el mismo instante y en el mismo espacio físico, lo que produce un impacto psicológico que no tiene equivalente en ninguna otra combinación de traiciones posibles. ¿Por qué no tiene equivalente?, le preguntó la fiscal en el contrainterrogatorio.
porque normalmente la traición conyugal y la traición de amistad son dos heridas separadas que el cerebro puede procesar en secuencia. Cuando ocurren simultáneamente, el sistema de procesamiento colapsa de una forma que no es calculada ni controlada. Es el equivalente emocional de un cortocircuito. ¿Y ese cortocircuito elimina la responsabilidad penal? No la elimina. Modifica la naturaleza de la decisión. La fiscal asintió. ¿Puede usted distinguir con certeza en los hechos del 14 de septiembre entre ese cortocircuito y una decisión consciente? El perito Fuentes tardó varios segundos. Con certeza absoluta. No. La fiscal no preguntó más. Era la respuesta que necesitaba para ambos lados del argumento. El séptimo día del juicio, Darío Castellanos declaró como testigo de la fiscalía. Llegó a la sala sin el uniforme, porque ya no lo tenía. Llegó con ropa civil, el brazo derecho todavía con el vendaje visible, aunque la herida hubiera cicatrizado. La cara de quien sabe que lo que va a decir en esa sala no va a dejarlo bien parado ante ninguna de las personas presentes, pero que no tiene opción de no decirlo. Confirmó la relación, confirmó la duración, confirmó la conversación del Eje 8 Sur. ¿Le estaba usted diciendo a Reséndiz indirectamente que la persona de quien hablaba era su esposa?, preguntó la fiscal. Darío miró la mesa durante varios segundos antes de responder. Creo que sí, creo que quería que lo entendiera. ¿Para qué? Para que alguien lo detuviera. ¿Para que alguien detuviera qué? Lo que estaba pasando. Para que él reaccionara y eso lo terminara de alguna forma que no dependiera solo de mí. La sala de audiencias profesó esa respuesta, con el tipo de silencio que el secretario del juzgado, 30 años en el oficio, anotaría en sus notas personales como el silencio más largo que he registrado en esta sala desde que trabajo aquí. La abogada Soriano no le hizo preguntas a Darío en el contrainterrogatorio. No las necesitaba. Lo que Darío había dicho era suficiente para los dos lados. El noveno día del juicio, el juez Octavio Bermúdez Lepe, 58 años, 22 de carrera judicial, leyó el veredicto. Culpable de homicidio calificado por la muerte de Carla Venegas Domínguez. La calificativa de ventaja quedaba demostrada. Agente activo con arma reglamentaria. Víctima desarmada. Espacio cerrado. La calificativa de premeditación no quedaba demostrada, porque la evidencia era consistente con la versión de llegada ordinaria al final de turno. No había evidencia de que hubiera regresado antes de lo habitual. No había mensajes amenazantes previos, no había ninguna acción planificada anterior al momento del descubrimiento. Culpable de lesiones graves con agravante de traición en el caso de Darío Castellanos. Figura que el Código Procesal de la Ciudad de México reconoce cuando hay una relación previa de confianza entre el agresor y la víctima. No tentativa de homicidio, porque la evidencia no permitía determinar con certeza la intención de matar, y no solo de lesionar. La sentencia: 24 años de prisión por el homicidio calificado con ventaja, más 3 años adicionales por lesiones graves con agravante. 27 años en total. Con buena conducta y programas completados. Posibilidad de revisión a los 17. Adicionalmente, baja definitiva del Cuerpo de Policía de la Ciudad de México y pérdida de todos los beneficios acumulados en 6 años de servicio. Miguel Ángel Reséndiz Fuentes tenía 31 años en el momento del crimen. Con buena conducta saldría a los 48. En la sala de audiencias, doña Consuelo Fuentes, la madre de Miguel Ángel, que había asistido al juicio todos los días desde Iztapalapa con el camión de las 7 de la mañana, escuchó los 27 años con las manos entrelazadas sobre el regazo y la vista al frente. Cuando el juez terminó de leer, se persignó 3 veces. Lento, sin prisa. Del otro lado de la sala, la madre de Carla, doña Socorro Domínguez, que había asumido la custodia completa de Camila desde el 14 de septiembre, escuchó la sentencia con la cara de quien ya procesó el número en algún momento de los 4 meses anteriores, y que ahora simplemente lo confirma. No hubo alivio visible, no hubo satisfacción, hubo el agotamiento de quien ha estado esperando el final de algo, y descubre que el final solo cierra el proceso legal. Lo demás no cierra. Darío Castellanos no estaba en la sala. Por razones de seguridad, su presencia en el juzgado había sido evaluada y desaconsejada, dado que varios familiares de Miguel Ángel tenían presencia en la audiencia.
Siguió el veredicto a través de su abogado. Fue procesado en expediente separado por adulterio, agravado por condición de servidor público, figura que el Código de la Ciudad de México mantiene en circunstancias específicas, y por conducta deshonrosa, documentada dentro de la corporación. Fue dado de baja definitiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en octubre de 2023. La sentencia de su proceso administrativo: inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años. El proceso penal, separado contra Darío por su rol en los hechos, generó debate jurídico extenso sobre la corresponsabilidad moral sin autoría material. Debate que no se resolvió con un cargo formal, sino con la inhabilitación administrativa. Lo que el derecho no alcanza a sancionar queda en el espacio entre lo que ocurrió y lo que el Código puede nombrar. Camila Sánchez Venegas, 5 años, hija de Carla, no estuvo en el juicio. Vive con doña Socorro en Balbuena. Tiene 6 años ahora. Va a la escuela. Tiene amigos. Pregunta por su mamá con la persistencia de los niños de 6 años, que no entienden del todo la permanencia de las ausencias, pero que las sienten en el cuerpo antes de que las palabras lleguen. Doña Socorro le dice que su mamá está en el cielo, que la quería mucho, que siempre la va a querer desde ahí. Camila acepta eso con la confianza total de los niños que todavía creen que los adultos tienen las respuestas. Con el tiempo, las preguntas cambiarán, se harán más específicas, más difíciles, y doña Socorro las responderá como pueda, con lo que tenga disponible en ese momento, que es lo que hacen los adultos cuando cuidan a los niños, que cargaron la consecuencia de decisiones que nunca fueron suyas. Miguel Ángel Reséndiz Fuentes llegó al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en febrero de 2024. El Reclusorio Oriente está en Iztapalapa, sobre la avenida Televicentro, a 20 minutos de la calle Ermita número 47. En el mismo territorio que Miguel Ángel había patrullado durante 6 años. Las mismas calles que conocía desde adentro de la patrulla, ahora visibles desde la ventana del vehículo que lo trasladó en la mañana de febrero con las esposas puestas y la vista hacia afuera. Para un ex policía, llegar al Reclusorio Oriente implica una gestión de supervivencia interna que el sistema penitenciario reconoce con protocolos específicos: separación de la población general, ubicación en módulos diferenciados, evaluación continua de riesgo. Miguel Ángel lo sabía, porque en 6 años de patrullaje había llevado detenidos al Oriente más de una vez. Ahora era él el que bajaba del vehículo con las esposas. Doña Consuelo fue a visitarlo el primer mes. Con el camión de las 8 de la mañana, que el Reclusorio Oriente queda en Iztapalapa, pero en la parte que desde la Agrícola Oriental requiere 2 camiones y 40 minutos. Llevaba comida, que le preparaba la noche anterior porque Miguel Ángel desde chico había dicho que la comida de reclusorio no sabe a comida. Lo encontró en el locutorio con esa cara que doña Consuelo no le había visto antes. No la cara del hombre que ella conocía, sino algo más parecido al interior de ese hombre. A la parte que los uniformes y los turnos y la vida ordenada de los últimos 6 años habían mantenido por debajo. «¿Cómo estás, mijo? Aquí, jefa, aquí estoy». Eso fue todo lo que dijo la primera visita. Y doña Consuelo no preguntó más, porque había aprendido en 72 años de vida que hay momentos en que preguntar más es una forma de no respetar el tamaño de lo que el otro está cargando. Don Filemón, el padre de Miguel Ángel, había muerto 2 años antes. Lo que habría dicho don Filemón sobre lo que ocurrió en el número 47 de la calle Ermita era algo que doña Consuelo pensaba de vez en cuando y que dejaba sin respuesta porque don Filemón era de los que primero escuchaban. Todo antes de decir nada, y que en este caso ya no podía escuchar. El hermano de Miguel Ángel, Rodrigo, fue una vez en marzo. Se sentó frente a él en el locutorio. Estuvo callado un rato largo. Luego le preguntó si necesitaba algo. Miguel Ángel dijo que no. Rodrigo asintió. «Yo vengo cuando puedas», dijo. Miguel Ángel lo miró. «Ya sé». Rodrigo no volvió en los siguientes meses. No porque no quisiera, sino porque el locutorio y el vidrio y las esposas y el hermano, que ya no era el hermano de antes, sino algo más complicado que no tenía nombre todavía, era demasiado para procesarlo con la frecuencia que habría requerido. Y doña Consuelo entendía eso también sin que nadie se lo explicara. Darío Castellanos, dado de baja de la corporación,
Trabaja actualmente en una empresa privada de seguridad en la colonia Doctores. No ha vuelto a la colonia agrícola oriental. No ha buscado contacto con la familia de Miguel Ángel ni con la de Carla. Su abogado recomendó que durante un tiempo prolongado mantuviera distancia de todo lo relacionado con el caso. La distancia es lo que Darío Castellanos tiene ahora, del territorio, de la corporación, del uniforme, del compañero de patrulla que durante 3 años fue su referencia de confiable. Esa distancia no es suficiente para lo que hizo, ni es suficiente para lo que perdió. Pero es lo que hay. Y a veces lo que hay es lo único que se puede tener. En la colonia agrícola oriental de Iztapalapa, la vida sigue con la normalidad resistente de los barrios que han visto muchas cosas y que saben que los barrios no se detienen por las cosas que ocurren en una de sus casas. Los puestos de tacos de canasta desde las 6 de la mañana. El camión de la basura los miércoles. Los niños en las banquetas en las tardes cuando ya no hay escuela. La casa del número 47 de la calle Ermita está rentada. La rentó otro inquilino en diciembre, una pareja joven que trabaja en la calzada Ermita y que necesitaba algo cerca. Pusieron una cortina nueva en la ventana de la sala. La que había antes era de un tono que captaba mucho el polvo, dijo la señora de la pareja cuando habló con el casero. El casero dijo que sí, que la cambiaran, que lo que hacía falta hacer a la casa lo fueran diciendo. El vecino del número 51, el que tenía la cámara de seguridad cuyo ángulo cubría la fachada del 47, la desconectó en octubre. Dijo que no era su intención tener registro de la vida de los vecinos, que la había puesto para su cochera y que el ángulo había resultado más amplio de lo que esperaba. La desconectó. Ya no graba, pero en algún servidor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México existe todavía la grabación del jueves 14 de septiembre de 2023, a las 6:42 de la mañana. La cámara que capturó la llegada de Miguel Ángel Reséndiz a su casa después del turno nocturno. El uniforme, las llaves, la puerta que se abre. Grabada en blanco y negro porque esa cámara no tenía modo color. En blanco y negro y sin audio porque la cámara tampoco tenía micrófono. Solo la imagen de un hombre llegando a su casa. Sin saber todavía lo que va a encontrar cuando abra la puerta. Sin saber todavía que lo que hay al otro lado de esa puerta tiene la cara del hombre que le prestó el carro, cuando le robaron la troca y que fue con él al velorio de su padre. Sin saber todavía que en los siguientes minutos todo lo que había construido en 6 años de carrera y 21 días de matrimonio se iba a quedar en el suelo de su propia cocina, junto con el arma reglamentaria que ya no iba a volver a portar. Ese hombre que llega a su casa en la grabación en blanco y negro todavía no lo sabe. La puerta todavía no está abierta. Por un segundo más el mundo que conoce todavía existe. Y luego abre la puerta. Y ya no. En Iztapalapa los cerros del oriente se ven en los días sin smog, con esa claridad que hace que parezcan más cerca de lo que están. El Popocatépetl al fondo cuando el cielo lo permite. Las calles que se llaman igual desde hace décadas. La calzada Ermita que nunca para del todo, que tiene siempre algún puesto abierto y algún camión circulando, y alguna persona que tiene a dónde ir aunque sean las 5 de la mañana. La alcaldía sigue, pero los que estuvieron cerca de lo que pasó en esa cuadra de la calle Ermita saben que bajo esa normalidad de puestos y camiones y calles de nombre conocido, hay algo que no cierra. Algo que tiene la forma de 3 años de turnos nocturnos compartidos y de cafés de termo y de «nos vemos mañana, compa», que tiene la forma de un mensaje enviado a las 10 de la mañana, de un martes preguntando si el número seguía siendo el mismo, que tiene la forma de una conversación sobre el eje 8 Sur, a las 2 de la madrugada donde alguien dijo sin decir, y esperó que el otro entendiera, y el otro no entendió, o entendió demasiado tarde, o de la única forma en que quedaba entender cuando la puerta ya estaba abierta, y ya no había ninguna distancia posible entre lo que uno sabía y lo que uno veía. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas,